¿Qué tal? Bienvenidos a esta exploración de una idea que de verdad le dio un giro de 180 grados a la filosofía, la revolución copernicana de Immanuel Kant. La idea central es tan sencilla como poderosa. No vemos el mundo como es, sino que lo vemos como somos nosotros. Quédense para que desentrañemos juntos qué significa esto. A ver, para entender por qué la idea de Kant fue tan revolucionaria, primero hay que ponerse en los zapatos de los filósofos de su época. Por siglos se habían estado topando con la misma pared, la misma pregunta. ¿Es posible estar absolutamente seguros de algo? Y ojo, esta duda no era una simple plática de café, ¿eh? Estaba poniendo en jaque los cimientos de toda la ciencia. Y no era cualquier cosita, ¿eh? Estamos hablando de una crisis en toda regla. La ciencia, que necesita leyes universales y predecibles para funcionar, de repente parecía que estaba construida sobre nada sólido. Y en el epicentro de este terremoto intelectual había dos posturas enfrentadas. Por un lado, teníamos a un escéptico de hueso colorado, David Hume. Él decía, a ver, la experiencia nos puede engañar. Sí, claro, el sol ha salido todos los días hasta hoy, pero ¿eso nos garantiza al 100% que va a salir mañana? Hume diría que no. Pero del otro lado, teníamos la certeza inquebrantable de las matemáticas de Descartes. 2 más 2 siempre va a ser 4, aquí, en Marte o donde sea. Entonces el problema era enorme. ¿Cómo podía la ciencia, que se basa en la experiencia del mundo, aspirar a tener la misma certeza que las matemáticas? Y justo aquí, en medio de este callejón sin salida, es donde entra Immanuel Kant. Y no llegó con una solución pequeña, no. Llegó con algo tan radical que él mismo lo llamó su revolución copernicana. Piensen en Copérnico, que movió el centro del universo de la Tierra al Sol. Bueno, pues Kant hizo algo muy parecido, pero con el conocimiento. Movió el centro de los objetos a nuestra propia mente. Hasta ese momento, la idea general era bastante intuitiva. Se pensaba que el mundo está allá afuera, con sus cosas y sus reglas. Y nuestra mente es como un espejo. Su chamba, simplemente reflejar esa realidad de la forma más fiel posible. O sea, la mente se tenía que adaptar a los objetos. Pues Kant llega y ¡pum!, le da la vuelta por completo. Se pregunta, ¿y si lo hemos estado viendo todo al revés? ¿Y si para que podamos siquiera percibir un objeto, es el objeto el que tiene que adaptarse a las reglas de nuestra mente? De repente, ya no es la mente la que gira alrededor del mundo. No, es el mundo que percibimos el que gira alrededor de la mente. Un cambio de perspectiva total. Para que quede más claro, imagínenselo así. La mente no es una cámara que nomás toma fotos de lo que hay. Es más bien como una fábrica. Le llega toda la materia prima en bruto. Colores, sonidos, sensaciones, todo un caos. Y la mente, con su propia maquinaria, procesa y organiza todo eso para entregarnos un producto final. La experiencia coherente que llamamos realidad. Ok, sé que esto puede sonar medio abstracto, medio fumado, pero no se preocupen. Kant tenía una analogía perfecta para que cualquiera lo pueda entender. Imaginen esto por un segundo. Nacemos con unos lentes de color azul. Pero no son cualquier lente. Están permanentemente fijos a los ojos. No hay forma de quitárselos. De hecho, ni siquiera sabemos que los traemos puestos. Para nosotros, el mundo simplemente es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo, absolutamente todo lo que vemos, tiene ese inevitable tinte azul. El cielo, el pasto, la comida, todo es azul. Esa es nuestra realidad, la única que hemos conocido. Y aquí viene la pregunta clave, la del millón. ¿Podríamos afirmar con un 100% de certeza que la siguiente cosa que veamos, sea lo que sea, también será de color azul? Un escéptico como Hume diría que no podemos estar seguros. ¿Pero qué diría Kant? Pues la respuesta de Kant es un sí rotundo. Absolutamente sí, tenemos certeza total. Pero, y aquí está la magia, no porque el mundo sea azul, sino porque es imposible para nosotros verlo de otra manera. El azul no está en las cosas, está en los lentes. La certeza no viene de afuera, viene de las reglas de nuestra propia mente. Bueno, pues para Kant, esos lentes azules no son un color, claro. Son las estructuras más básicas con las que funciona nuestra mente. Cosas como el espacio, el tiempo y la causalidad. O sea, la idea de causa y efecto. Estas no son cosas que descubrimos en el mundo, no. Son el sistema operativo que ya viene preinstalado en nuestra mente. Son como la cuadrícula sobre la que nuestra mente dibuja toda la experiencia para que tenga sentido. Esta idea, como ven, es una bomba. Pero tiene una consecuencia gigantesca, casi vertiginosa, que redefine por completo los límites de lo que podemos y no podemos conocer. Y aquí viene el pero.
el costo que hay que pagar por esta certeza. Si nuestra mente siempre está aplicando sus filtros, si siempre estamos viendo a través de estos lentes, eso significa una cosa. Es imposible para nosotros experimentar el mundo tal como es en sí mismo. Nunca nos podemos quitar los lentes para ver la realidad desnuda. Esto lleva a Kant a hacer una división fundamental de la realidad. Por un lado está el mundo fenoménico, que es la realidad tal como se nos aparece, ya procesada por nuestra mente. Este es el campo de juego de la ciencia. Aquí sí podemos tener leyes y certeza. Pero del otro lado, de un muro infranqueable, está el mundo noumenal, la realidad en sí misma, sin filtros. Y esa, dice Kant, es para siempre inaccesible para nosotros. Y fíjense, este muro que levanta Kant no es nada más una curiosidad para filósofos. Con esta idea, Kant ofrece una solución elegantísima a uno de los pleitos más viejos del pensamiento occidental, la eterna batalla entre la ciencia y la fe. El argumento de Kant aquí es brillante. Dice que las herramientas de la ciencia, como la lógica de causa y efecto, solo funcionan de nuestro lado del muro, en el mundo fenoménico que está ordenado por el espacio y el tiempo. Por lo tanto, intentar usar estas herramientas para analizar conceptos que por definición están más allá del espacio y el tiempo, como Dios, el alma o la libertad, es un error. Es como querer medir la temperatura con una regla. Y todo esto nos lleva a una de sus frases más célebres y a veces malinterpretadas. Cuando Kant dice, tuve que suprimir el saber, no está atacando la ciencia, al contrario. Lo que hace es ponerle límites y decir, hasta aquí llegas. Demuestra que la razón científica no puede ni probar ni refutar la existencia de Dios, porque Dios simplemente no es un objeto que podamos experimentar. Y al hacer esto, Kant le crea un espacio seguro a la fe, un lugar donde la ciencia no tiene jurisdicción. Y así, Kant nos deja con una última idea provocadora. Si nuestra mente tiene unas reglas de juego fijas, ¿será que pedirle una prueba lógica de Dios es una pregunta ilegal para la mente? Es como querer jugar fútbol con las reglas del ajedrez. Quizás, como él sugiere, hay preguntas que nuestra razón sencillamente no está diseñada para responder. Una idea que sin duda nos deja pensando en los verdaderos límites de nuestro propio entendimiento.